Enero de 1939, Matthias Sindelar aparecía sin vida en su apartamento de Viena. Tenía apenas 35 años. Las autoridades dijeron que había sido una intoxicación por monóxido de carbono. Otros hablaron de suicidio. Muchos sospecharon de un asesinato. Nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó con el llamado Mozart del fútbol. Pero para entender por qué la muerte de un futbolista provocó tantas preguntas que hasta hoy en la fecha se siguen sin responder, habrá que regresar en el tiempo. Habrá que entender quién era Matthias Sindelar. En Viena existe un cementerio donde descansan algunos de los nombres más importantes de la cultura europea: Beethoven, Schubert, Brahms, y entre ellos se encuentra un futbolista. No cualquier futbolista, el hombre al que le llamaban el Mozart del fútbol. Matthias Sindelar nació en 1903 dentro de una familia de origen checo que se había instalado precisamente en Viena. Era una ciudad extraordinaria. Mientras Sigmund Freud revolucionaba la psicología, mientras Gustav Klimt transformaba la pintura, mientras escritores como Roberto Musil cambiaban la literatura, un niño delgado comenzaba a cambiar el fútbol y la forma de cómo se veía en esos tiempos. Pero su camino no sería sencillo. Cuando Matthias tenía apenas 14 años de edad, la Primera Guerra Mundial le arrebató a su padre. Como millones de familias europeas, los Sindelar tuvieron que aprender a sobrevivir en medio de la incertidumbre. Para aquel muchacho flaco y silencioso, el fútbol dejó de ser solamente un juego y se convirtió en una salida. Era tan delgado que muchos dudaban que pudiera soportar los golpes y los empujones que en este deporte son muy común, pero aquello que le faltaba de fuerza le sobraba de talento. Parecía bailar con el balón, no corría, flotaba, no regateaba, componía. Cada pase parecía una nota musical, una pequeña nota musical en sus pies. Cada jugada, por pequeña que ésta fuera, parecía una obra de arte. Por eso terminaron llamándolo el Mozart del fútbol. Y alrededor de él nació una de las selecciones más admiradas de todos los tiempos, el llamado Wunderteam, o la selección maravilla, la selección de Austria. Un equipo que jugaba a una velocidad y con una creatividad que parecían imposibles para aquella época. Austria maravilló a Europa y Sindelar era su director de orquesta. Los periódicos escribían poemas sobre él, incluso inspiraban películas. Cuando llegó el Mundial de 1934, Austria parecía estar destinado a la grandeza y a convertirse en campeona del mundo. Con Sindelar liderando el ataque, muchos la consideraban la mejor selección del planeta, pero el destino tenía otros planes. En semifinales se encontraron con la Italia de Benito Mussolini. Los favoritos de aquel régimen, todos sabemos cuál, fueron los que terminaron avanzando a la final y privando a esa Austria de poder llegar a su primera gran final en una Copa del Mundo. El arbitraje fue tan polémico en ese partido que durante décadas los aficionados austriacos recuerdan ese juego como un robo para su selección y para los suyos. Austria quedó eliminada. El sueño mundialista desapareció y se esfumó rápidamente, pero todavía quedaba una oportunidad: el siguiente mundial. 4 años después, parecía haber llegado la revancha para Austria y para el protagonista de esta historia, para Matthias Sindelar. Lo que nadie esperaba era que Austria dejaría de existir de un día para otro, antes de que llegase esa Copa del Mundo. Era marzo de 1938 y la Alemania nazi anexó a Austria a la fuerza a su territorio. No fue una derrota, no fue una eliminación, no fue una mala generación. Austria simplemente desapareció del mapa y ahora se tendrían que unir sí o sí a la Alemania nazi. Un país entero había sido borrado del mapa y con él desaparecía también su selección nacional. Para Adolf Hitler aquello representaba una oportunidad perfecta. Ahora podría unir el talento alemán con el talento austriaco. Y vaya que era mucho talento el que estas dos selecciones tenían en los pies. Todos y cada una de sus líneas era un potente equipo. Tenían un gran portero, un defensa, una media y a Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol. Y precisamente en todo este equipo, en todo este engranaje, ninguna pieza era más importante que Matthias Sindelar. Los nazis querían convertirlo en el nuevo rostro de su selección, su gran estrella, el ídolo de masas, su símbolo, pero Sindelar tenía otros planes. Un mes después se organizó un partido especial, Austria contra Alemania. El último encuentro
antes de la desaparición definitiva del equipo austriaco. Las autoridades esperaban y ordenaron un empate, una despedida cordial, una celebración de unión entre dos países. Pero Sindelar no obedeció. Rebelde como él mismo, anotó el gol que le daba la victoria a su selección en aquel partido. Jugó para ganar y marcó un gol. Y según numerosos testimonios de aquella época, bailó de forma desafiante frente al palco nazi, como si quisiera recordarles que Austria aún seguía viva, aunque fuera por unas horas. Aquel gesto lo cambió todo. A partir de entonces, los nazis esperaban verlo con la camiseta alemana, pero Sindelar comenzó a poner excusas. Decía que estaba lesionado, decía que no se sentía en las condiciones físicas y óptimas para acudir a los entrenamientos, rechazó una convocatoria tras otra y la Gestapo comenzó a vigilarlo muy de cerca y siguió negándose. Los nazis querían convertirlo en un símbolo. Sindelar prefirió convertirse en un problema para ellos. Pero su desafío no terminó ahí. Mientras el régimen expulsaba a los judíos de la vida pública, Sindelar tomó una decisión que llamó la atención de muchos. Para este punto compraría el café de un amigo llamado Arnolf. Su anterior propietario, de nombre Leopold Simon, era judío y había sido obligado a abandonar el negocio bajo la presión de las autoridades nazis. El régimen intentó acercarse a Sindelar. Le prometieron prestigio, le prometieron influencia, le prometieron muchas cosas, algo que es muy común en el fútbol de hoy en día y en los deportes en general. El prestigio que tienen los futbolistas hoy en día, la influencia que tenían sobre las masas, era algo que ya le habían ofrecido a Sindelar en aquellos años. Le ofrecían un futuro brillante, en pocas palabras, dentro de la nueva Alemania. Pero Sindelar siguió negándose a unirse al partido nazi, ni abandonó a quienes el régimen estaba persiguiendo, a sus amigos. E incluso el propio club que lo vio crecer, el Austria Viena, fue señalado como un club de judíos, cual también se negó a dejar. Muchos integrantes fueron expulsados de esa Alemania, pero Sindelar seguía actuando como si el miedo no existiera para él. A finales de 1938 todavía seguía jugando, y el 26 de diciembre hubo algo que cambió para siempre la vida de Matthias Sindelar. Disputó un partido con su equipo, el Austria Viena, y obviamente volvió a marcar. Y es que nada parecía indicar que el final estaba tan cerca para el jugador más talentoso que ha tenido Austria. Menos de un mes después, todo había terminado de forma abrupta. La mañana del 23 de enero de 1939, Matthias Sindelar fue encontrado sin vida en su apartamento en Viena. Junto a él estaba Camila, su prometida, una mujer de origen judío con quien mantendría una relación desde hacía pocas semanas. Ella moriría al día siguiente sin recuperar el conocimiento. La versión oficial habló de una intoxicación por monóxido de carbono, pero las dudas aparecieron inmediatamente. ¿Fue realmente un accidente? ¿Se quitó la vida debido a la presión que sufría constantemente? ¿Fue asesinado por el régimen nazi? Las especulaciones crecieron durante años. Algunos investigadores pusieron en duda el estado de la chimenea que supuestamente habría provocado el accidente. Amigos cercanos del jugador aseguran que Sindelar jamás habría mostrado indicios de querer quitarse la vida. Se abrió una investigación, pero los documentos curiosamente desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, y con ellos también desapareció la posibilidad de conocer la verdad. El misterio continúa sin resolverse hasta nuestros días. Lo único seguro es que el fútbol perdió uno de sus mayores artistas. Más de 15.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de Viena. Los nazis intentaron convertir el funeral en una propaganda. Intentaron apropiarse de su imagen, intentaron convertirlo en uno de los suyos, pero fracasaron, porque para miles de austríacos, Matthias Sindelar representaba algo muy diferente. Representaba a una Austria que ya no existía, a una Austria que había desaparecido del mapa. Meses después, Alemania disputó el Mundial de 1938 con jugadores austríacos integrados al equipo. La aventura terminó rápidamente. La selección quedó eliminada en la primera ronda y muchos señalaron a los futbolistas austriacos como responsables del fracaso. Mientras tanto, el hombre que debía de haber sido la gran estrella ya no estaba más para su equipo ni para su país. Había desaparecido para siempre. Quizá fue un accidente, quizá fue un suicidio, quizá fue un asesinato. Más de 8 décadas después, nadie puede responderlo con certeza. Lo único que sabemos es que el hombre que se negó a bailar al ritmo del nazismo apareció sin vida pocos meses después. Hoy en Viena, Matthias Sindelar descansa cerca de algunos de los músicos más importantes de la historia. Y quizás es el lugar adecuado, porque algunos futbolistas ganan trofeos, otros partidos. Pero Sindelar hizo algo diferente. Convirtió el fútbol en arte. Convirtió el balón en un pincel para dibujar
Su arte y sus más grandes obras fueron dibujadas dentro de un terreno de fútbol y terminó protagonizando una de las tragedias más oscuras que el mundo del fútbol jamás haya visto: su repentino fallecimiento, que hasta hoy en día sigue siendo un misterio sin resolver.